Bien, estimados diplomantes, a continuación procedo a presentarles a nuestro siguiente ponente, el doctor Henry Aguaiza, que nos estará presentando el tema acción objetiva o de anulación. El doctor Henry Aguaiza es doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales y juzgados de la República por la Universidad Central del Ecuador. Es juez del Tribunal Contencioso Administrativo de Pichincha, con un máster universitario en Fiscalidad Internacional por la Universidad de La Rioja. Tiene un máster además universitario en Derechos Humanos, con mención en Sistemas de Protección por la misma Casa de Estudio. Doctor, sea bienvenido a este auditorio. Tiene aproximadamente 50 minutos para brindarnos su ponencia y posteriormente tendremos un espacio de preguntas dentro de un tiempo de 10 minutos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, estimado Jordi. Me informa si es que se me escucha en primer lugar. Sí, doctor, lo escuchamos Sí, perfectamente. perfecto, muchas gracias. Gracias por la presentación, estimado Jordi. Otra cuestión adicional antes de iniciar. Estoy pidiendo autorización para compartir una presentación. Me parece que ya le he habilitado. Si puede, por favor, A intentarlo ver, o si no, procedo nuevamente a habilitarlo. veamos. Eh, Ahí creo que está, ¿no es cierto? Sí, perfecto, doctor, Perfecto. estamos viendo. Chévere, muy bien. Muchas gracias a Latin Juris por la cordial invitación a este diplomado en Derecho Contencioso Administrativo. Que tiene muy buenos expositores. Acabo de escuchar a la anterior expositora hablar sobre la acción subjetiva de plena jurisdicción. Asimismo, a lo largo de estos días del diplomado, pues se encuentran profesionales con vasta experiencia en el derecho contencioso administrativo, así que les va a servir mucho a quienes nos escuchan el día de hoy y los siguientes días, pues les va a servir de mucho para su ejercicio profesional. En mi caso, pues me ha tocado exponer acerca de la acción objetiva o de anulación por exceso de poder. Em, Quienes no están muy familiarizados con el derecho contencioso administrativo, pues tal vez no hayan escuchado mucho de esta acción. Asimismo, vamos a entender o vamos a tratar de descifrar una pregunta primero, para luego ir descifrando el por qué es que esta acción no es muy utilizada por los justiciables o por los ciudadanos en nuestro país. Entonces, nos hemos planteado la primera pregunta, o una pregunta básica, una pregunta primordial, porque va a ser nuestra piedra angular para el desarrollo de esta ponencia. ¿La acción objetiva o de anulación por exceso de poder es un mecanismo adecuado para la defensa de los derechos de los administrados? Pues esta es la pregunta que vamos a plantear y veamos al final, si, con las conclusiones que obtengamos de la exposición, si es que en efecto corresponde a un mecanismo adecuado para que los administrados puedan hacer valer sus derechos. En primer lugar, vamos entonces a identificar ¿cómo es que esta acción se encuentra prevista en nuestra legislación? Vamos a ver la normativa donde la encontramos. Vamos a encontrar ciertas particularidades con otro tipo de acciones que también pueden ser hermanas gemelas, digo yo, o que pueden ser muy parecidas a la acción objetiva o de anulación por exceso de poder. Vamos a ver diferencias con esas otras acciones, por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad o la acción de impugnación de actos normativos que está establecido para la jurisdicción contencioso tributaria. Vamos a encontrar que hay varias similitudes ahí y obviamente diferencias. Entonces, en primer lugar, creo que es importante para entender por qué existe esta acción, es importante que identifiquemos o que conversemos acerca del principio de división de poderes. ¿Sí? Y de manera rápida, ¿no? Como todos conocemos, ¿no es cierto? Esto fue planteado a partir de la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, por Montesquieu, quien estableció, bueno, la clásica división de poderes de Montesquieu. Teníamos tres poderes, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué establece o cuál es lo que establece Montesquieu? Es que aquel que hace las leyes no sea el encargado de aplicarlas ni ejecutarlas, ¿no es cierto? Y que el que las ejecute
no pueda hacerlas ni juzgar de su aplicación. Y por último, que el que juzgue no las haga ni las ejecute. Esto traído al derecho constitucional, hablamos del check and balance, ¿no es cierto? Este peso, los pesos y los contrapesos que debe existir en todo ordenamiento jurídico. Este principio de división de poderes, pues, ha sido arraigado en la región latinoamericana, obviamente, ¿no es cierto? Porque tenemos nuestra, nuestra naturaleza y nuestro origen, pues, en el derecho francés, luego derecho español, etcétera, etcétera. Y pues se lo trajo acá a nuestro país. Entonces, aquí es importante identificar claramente la división de poderes o el principio de división de poderes para luego identificar la acción objetiva o de anulación por exceso de poder. En primer lugar, diremos, ¿no es cierto?, que el Poder Ejecutivo cumple una función administrativa netamente. Por su parte, el Poder Legislativo cumple una función específica, ¿no es cierto?, que es la de legislar y la de fiscalizar, pero también cumple una porción de función administrativa. Y por último, tenemos al Poder Judicial, que cumple una función netamente jurisdiccional, pero también va a tener una porción de función administrativa. ¿Y qué es la función administrativa? Pues la actividad administrativa, la que realiza cualquier administración pública en nuestro país. Tengamos en cuenta que la Constitución y el Código Orgánico Administrativo, el mismo Código Orgánico General de Procesos establece los conceptos de administración pública. ¿Y qué se entiende como administración pública? Pues a todo el sector público, ¿cierto? Independientemente de cualquiera de los poderes, ¿sí? Entonces, función administrativa, pues, ejecutará o establecerá actividad administrativa. Ya, perfecto. Entonces, ese primero sería una premisa que debemos tomar en consideración para identificar cómo es que hay la división de poderes en nuestro país y cómo vamos a realizar el control de esa división de poderes. Recordemos antes, ¿no?, que en la monarquía existía un solo poder, ¿no es cierto? El poder se encontraba concentrado solamente en el rey, en el monarca, ¿no es cierto? Acá, en cambio, con la Revolución Francesa, pues esos poderes están divididos en tres clásicos poderes. Ok. Eh, ¿Por qué hemos traído a colación el principio de división de poderes? Porque históricamente se estableció a esta acción objetiva o de anulación por exceso de poder como el remedio para que el poder ejecutivo no abuse del poder. Por eso es que inclusive en el nombre vemos que es anulación por exceso de poder. ¿Poder de quién? Del ejecutivo. El ejecutivo se encargaba, ¿no es cierto?, de ejecutar las leyes, ¿no es cierto?, de establecer toda la actividad administrativa en la antigüedad, pero también estamos viendo que, de acuerdo a la diapositiva que está ahí planteada, pues esa función administrativa que solo le atañe al Poder Ejecutivo, también la tiene el Poder Legislativo. Ejemplo, el Poder Legislativo puede tener actividad administrativa y que es susceptible de control de legalidad cuando firma un contrato ocasional de servicios con sus servidores, ¿no es cierto? Ahí está extrayéndose, si ustedes quieren, de la función de legislar, ¿no es cierto? Pero está realizando actividad netamente administrativa. En el caso del Poder Judicial también, ¿no es cierto? Si bien es cierto, la principal función es la jurisdiccional, la de administrar justicia, también va a tener una porción de función administrativa. Ejemplo, el Consejo de la Judicatura, cuando realiza una contratación, ¿no es cierto? Llama una licitación y contrata la provisión de servicios o la construcción de una obra, etcétera, etcétera. Está cumpliendo una función administrativa y más no la función jurisdiccional, que sería su principal función, valga la redundancia. Entonces, cuando la administración pública está ejerciendo función administrativa, va a generar actividad administrativa y la actividad administrativa, de acuerdo al Código Orgánico Administrativo, pues se la realiza en varios actos, ¿no es cierto? Primero acto administrativo, hechos administrativos, actos de simple administración, contratos administrativos y el último, que es el acto normativo, acto administrativo de carácter normativo, que ese es el objeto de nuestra presentación. Entonces, el momento en que el sector público, la administración pública, realiza una función o está ejerciendo una función administrativa a través de la expedición de un acto normativo de efectos generales, ¿no es cierto? Va a cumplir una función administrativa específica y por lo tanto ahí viene el Poder Judicial, ese tercer poder que le vemos en la diapositiva, entra el Poder Judicial para realizar el control correspondiente a la actividad
que puede realizar el propio Poder Ejecutivo o que puede realizar el Poder Legislativo o el Poder Judicial cuando cumple una función administrativa. Entonces encontramos como un mecanismo de soporte a la actividad de la administración a través de un acto normativo de efectos generales al control de legalidad que va a realizar la función judicial a través del Tribunal Contencioso Administrativo y exclusivamente a través de esta eh, acción objetiva o de anulación por exceso de poder como primer antecedente. Luego vamos a ver la evolución que ha tenido esta acción en el transcurso del tiempo, en la historia, ¿no? Como dijimos anteriormente, su origen tiene en el derecho francés en 1799 y nace con la creación del Consejo de Estado, donde durante la época napoleónica sentando las bases del control administrativo. Entonces, el derecho francés estableció la creación dentro de esta división de poderes, ¿no es cierto?, la creación del Consejo de Estado para que le ayude al Ejecutivo a poder gobernar, ¿cierto? Por eso era el Consejo de Estado, se le pedía consejo a este órgano administrativo para poder realizar la actividad netamente administrativa y del Poder Ejecutivo específicamente. Cabe señalar que el Consejo de Estado también fue asumido por nuestro país a partir de 1830 y luego en 1967, pues luego de una transformación a tribunal, o más bien su jurisdicción o su actividad, primero del Consejo de Estado, luego pasó por el Tribunal de Garantías Constitucionales y por último con el Tribunal Contencioso Administrativo, como lo conocemos hasta ahora a partir de 1967. Aquí, ¿cuáles serían unas características de esta evolución? Pues que se establece el principio de legalidad administrativa porque se establece un límite riguroso para asegurar que la administración pública actúe sometida a la ley y no de forma arbitraria. Entonces, este es importante este punto porque ya lo vamos a ver más adelante. Es un límite, la acción objetiva es un límite a la administración pública para que ésta actúe de acuerdo a la legalidad. Por eso aquí prevalece el principio de legalidad administrativa, principio de legalidad administrativa. Luego tenemos que este tipo de acción pues tiene su influencia, ¿no es cierto?, europea, como le habíamos dicho, primero en Francia, luego en España, y pues se fue asumiendo acá en nuestro país. Eh, Tiene un enfoque en la legalidad objetiva, porque corresponde a un mecanismo clave para controlar actos normativos, se valora en este tipo de acción la tutela del ordenamiento abstracto y no del derecho subjetivo. Habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto?, sobre la acción subjetiva, pues que se va a realizar el control de legalidad de los derechos subjetivos presuntamente vulnerados por la administración pública, ¿no es cierto? Y ahí es cuando nace la acción subjetiva. En este caso, no corresponde identificar un derecho subjetivo, sino más bien lo que se va a realizar es el tutelamiento del ordenamiento jurídico. Esa es la importancia de esta acción. Luego vamos a ver más adelante en unas diapositivas semejanzas y diferencias, sobre todo con la acción subjetiva. ¿Cuál es el marco general de la acción objetiva? Pues el fundamento legal lo encontramos ahí en el 326, numeral 2 del Código Orgánico General de Procesos, en donde se establece que la acción objetiva o de anulación por exceso de poder puede presentar cualquier persona que tenga un interés directo en dejar sin efecto un acto normativo. Asimismo, lo encontramos en el artículo 217, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, y como procedimiento, pues establecemos en el 327 del Código Orgánico General de Procesos, está establecido, perdón, en esa disposición legal, que todos los procesos se tramitarán bajo las reglas del procedimiento ordinario, con excepción del pago por consignación, ¿no es cierto? Eso dice el 327. Bueno, también podemos decir que extrayendo, no está completo esa norma, porque además del pago por consignación que no se tramita bajo el procedimiento ordinario, tenemos la solicitud de ejecución de silencio administrativo, tenemos las acciones que derivan de los procesos de expropiación, así también tenemos acciones de ejecución, ¿no es cierto?, a través del procedimiento de ejecución de convenios arbitrales o de actas de mediación, de imposibilidad de mediación, que son de competencia del contencioso administrativo.
Entonces, de modo general, diríamos pues que todos los procedimientos son ordinarios, a excepción de estos que les llamé la atención. Ahora, creo que más adelante vamos también a discutir sobre si es necesario que a través del procedimiento ordinario se lleve a cabo la acción objetiva o de anulación por exceso de poder, porque ya vamos a ver que no necesariamente exige una carga probatoria excesiva. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a ver si es que el acto normativo pues es contrario a la ley. Entonces no se requiere de un debate probatorio extenso. Entonces me parece que ahí podría haber una reforma interesante para que no se lleve a cabo esto para un procedimiento ordinario y más bien sea un procedimiento sumario con una sola audiencia. Algo importante es que la naturaleza de esta acción busca la tutela del ordenamiento jurídico abstracto, como ya lo dijimos anteriormente. Y sobre todo, en el caso de la legitimación activa, hay que tener en consideración que el accionante tiene que demostrar que tiene un interés directo en la pretensión. Y ya vamos a ver más adelante cómo es que se entiende a este interés directo. ¿Cuáles son las características básicas de la acción objetiva? Pues que tiene un carácter objetivo, lo hemos venido conversando, no se enfoca en la protección de derechos subjetivos de los ciudadanos, sino en salvaguardar la legalidad del acto administrativo. Ojo, pero no nos olvidemos que el acto administrativo es un acto administrativo de carácter normativo que va a establecer normas de carácter general con efectos erga omnes. Otra de las características es que limita el exceso de poder, obviamente. Se fundamenta en que la administración pública ha actuado fuera del ámbito de sus competencias o violentando normas de rango fundamental. Por eso es que se llama por exceso de poder. La administración pública ha sobrepasado el poder que tiene y ha emitido un acto normativo que está contrario a la ley. Ojo, ya vamos a ver más adelante, incluso en varias sentencias que pues vamos a poner en consideración de ustedes, que claro, todo el andamiaje jurídico, ¿no es cierto? Si vamos a la clásica pirámide de Kelsen, tenemos a la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos en la cúspide, ¿no es cierto? Luego tenemos a la ley y luego toda la normativa infralegal. Esta acción objetiva busca que toda la normativa infralegal, es decir, de la ley para abajo, sea coherente con la ley. Eso es el key del asunto aquí y el concepto principal que debemos tener en consideración. Y eso es lo que va a revisar el contencioso administrativo cuando se proponga una de estas acciones en nuestros tribunales. Otra de las características es que tiene un efecto anulatorio. Y esto es bien importante porque ya vimos anteriormente en la acción subjetiva, ¿no es cierto?, que tiene una de las pretensiones sería un carácter indemnizatorio, ¿no es cierto? Además de dejar sin efecto un acto administrativo, restablecer un derecho, etcétera, o también establecer una indemnización por la violentación de los derechos subjetivos de los ciudadanos. Mientras que en este caso, de la acción objetiva, si se declara con lugar la acción, el acto administrativo de carácter normativo impugnado queda inmediatamente sin efecto y es expulsado del mundo jurídico. Es decir, la decisión del tribunal pues será dejar sin efecto ese acto normativo. ¿Por qué? Porque es contrario a la ley. ¿Okay? Revisión judicial, otra de las características, se consagra la facultad de control externo sobre las actuaciones administrativas de la administración pública por parte del Poder Judicial autónomo. Recuerden ustedes la primera diapositiva o la segunda diapositiva sobre la división de poderes, ¿no es cierto? La función judicial, el Poder Judicial a través de los jueces que son independientes, ¿no es cierto?, puede realizar esta revisión judicial de la actividad administrativa para que exista un control sobre esa actividad. Si es que ha sido contraria a la ley, pues tiene que dejarse sin efecto. Y aquí viene un tema interesante, una característica importantísima. Es un proceso al acto, esto lo dice la doctrina. No constituye una controversia, un juicio, un proceso entre partes procesales como en la acción subjetiva. En la acción subjetiva se enfrentará, ¿no es cierto?, un administrado, un ciudadano, en contra de la administración pública que ha emitido un acto administrativo y que supuestamente ha vulnerado sus derechos subjetivos. Ejemplo, una destitución, ¿no es cierto? Será el funcionario cesado en funciones el que presente su demanda en contra de la entidad pública del órgano administrativo que lo ha cesado en funciones. Entonces ahí hay una contienda entre esas dos partes procesales, ¿no es cierto? Mientras que en este tipo de acciones es un juicio directo a la validez del acto administrativo normativo. Es decir,
el juez lo que va a hacer es diseccionar, dice la doctrina, o va a analizar con lupa, si ustedes quieren, cada uno de los detalles de ese acto normativo para identificar si es que alguna de las disposiciones que contenga ese acto normativo es contrario a la ley. Entonces, es un proceso en contra del acto administrativo. Y esto es importante porque en la noción del interés directo vamos a identificar el por qué es un juicio al acto administrativo y no una controversia entre partes procesales. Otra de las características es el juicio a la legalidad. No se enjuicia de manera subjetiva a la administración como una persona pública, sino que se analiza el sometimiento del acto normativo a la ley. Es decir, se va a someter a escrutinio por parte del juez contencioso administrativo a analizar ese acto normativo que ha sido emitido por la administración pública y si es que ese acto administrativo está conforme a la ley, si es que se encuentra por debajo de las disposiciones de la ley, porque recuerden ustedes, un acto normativo, o sea, un reglamento, ordenanza circular, ¿no es cierto? No puede estar por sobre la ley, no puede establecer leyes, no puede establecer derechos u obligaciones. Entonces, eso es lo que se va a analizar a través de esta acción interesada. Ahora vamos a la noción de interés directo, que es muy importante porque esto corresponde a la legitimación activa. ¿Quién puede presentar esta acción objetiva? No es una acción popular, sería la primera premisa. Sin embargo, vamos a evidenciar luego que se podría establecer como una alerta al juez sobre que hay un acto administrativo para decirle, hey, señor juez, hay un acto normativo de efectos generales que está contrario a la ley y yo le aviso a usted, señor juez, que ese acto normativo tiene que ser expulsado de la vida jurídica. Sin embargo, podemos decir prima facie que no corresponde a una acción popular. No basta que la calidad de ciudadano o el simple celo por la legalidad abstracta. No simplemente tiene que decirse soy un ciudadano que vive en este país y que estoy en contra de un acto normativo. Tiene que haber algo más. ¿Qué es lo algo más? Vamos a ver más adelante. No exige un derecho subjetivo, no persigue obviamente la restitución de una situación jurídica individual o indemnizatoria exclusivamente. ¿Hay una afectación concreta? Claro que sí. Tiene que demostrar el que pretenda la anulación de un acto normativo que va a tener un beneficio real, inminente e inmediato respecto de la invalidez de ese acto administrativo, la invalidez que se está persiguiendo. Además, el interés no puede depender de un hecho futuro, incierto o especulativo. Aquel que tenga el interés directo tiene que demostrar que ese acto normativo de efectos generales, de efectos erga omnes, le afecta a en la actualidad le está afectando a su actividad empresarial, a su actividad económica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tiene que demostrarse aquello para poder presentar este tipo de acciones. Ahora, ¿hay un tiempo para presentar esta acción? Pues sí, la norma establece en el artículo 306, numeral 2 del Código Orgánico General de Procesos como plazo para proponer esta demanda 3 años. ¿Desde cuándo se contabiliza esos 3 años? Pues desde el día siguiente a la fecha de expedición del acto administrativo de carácter normativo que se pretende impugnar. Ahora, aquí un tema interesante y que vamos a conversar. Hay que tener en consideración, ¿no es cierto?, la diferencia de plazos con la acción subjetiva, que hace un momento vieron ustedes. La acción subjetiva tiene un término fatal de 90 días, ¿no es cierto? Y que muchos de los abogados, no muchos, perdón, estoy hablando de más, algunos abogados utilizan inadecuadamente la acción objetiva o de anulación por exceso de poder, que tiene un plazo de 3 años para poder ser presentada a juicio, para demandar acciones que tienen carácter subjetivo. Entonces, frente a ese problema, hemos encontrado la solución en la jurisprudencia, luego en una resolución con fuerza de ley, y luego pues la Corte Constitucional nos ha dado la razón, o ha dado la razón al Tribunal Contencioso Administrativo para calificar la acción que se está proponiendo. Y este es un tema importantísimo que deben tener en consideración.
¿Qué nos ha dicho la Corte Suprema de Justicia en esta sentencia que, si bien es cierto, es de antaño, pero se la sigue utilizando para poder analizar, sobre todo en el tema de la calificación de las demandas y aplicar el artículo 307 del Código Orgánico General de Procesos, que, si bien es cierto, habla de prescripción en el Código Orgánico General de Procesos, corresponde a caducidad de la acción, caducidad del derecho para demandar ante la jurisdicción contencioso administrativa. Recuerden ustedes, miren, esta sentencia es del 2004 y el Código Orgánico General de Procesos fue emitido en el 2015. Entonces, a esa fecha, pues no había la posibilidad, ¿no es cierto?, de que de entrada se inadmita a trámite una demanda por caducidad de la acción. Pero miren lo interesante de esta sentencia. Habla de que la clase de recurso le otorga una potestad al juez contencioso administrativo, le otorga la potestad para que califique el recurso. Y dice, el recurso en esa época, ojo, nos vamos a confundir si es que hablamos de recurso o acción. No se preocupen, con la ley de la jurisdicción contencioso administrativa se establecía recurso, el recurso subjetivo, el recurso objetivo. Ya con el Código Orgánico General de Procesos cambiamos de recurso a acciones. Y si encuentran por ahí que dice recurso o acción, pues es un sinónimo. Ojo, no nos confundamos con los recursos administrativos que se pueden presentar en sede administrativa. Ojo con eso, tengan mucho en consideración. Decía esta norma en esa época, cuando se llamaba recurso subjetivo o recurso objetivo, que la clase de recursos se determina únicamente por el propósito que mueve al accionante para proponer la acción, sin considerar la denominación o calificación que las partes le hayan atribuido. ¿Qué quiere decir esto? Oiga, señor juez, usted puede identificar qué es lo que pretende o cuál realmente es el tipo de acción que está planteando el accionante al momento de revisar la demanda y al momento de calificar la demanda. El recurso subjetivo, pues evidentemente su objeto es defender y tutelar un derecho subjetivo de carácter individual que ha sido vulnerado por un acto administrativo, ¿no es cierto? Y el efecto de la nulidad que persigue la acción subjetiva, pues mantiene su rigurosidad del carácter subjetivo aun cuando formalmente se solicite la nulidad del acto administrativo. Entonces, incluso hay algunos abogados que confunden, ¿no es cierto?, la pretensión o solicitando la pretensión de nulidad de un acto administrativo con la acción de anulación por exceso de poder. Ojo, no es lo mismo. Si ustedes pretenden la nulidad de un acto administrativo que vulnere derechos subjetivos, lo deben plantear a través de la acción subjetiva, ¿no es cierto? Y la pretensión dentro de ese acto de proposición será la declaratoria de nulidad de ese acto administrativo. Mientras que en el recurso objetivo lo que se busca es la anulación de un acto normativo de efectos generales o de efectos erga omnes. Ojo con esa diferenciación. Por eso es que en el recurso objetivo la defensa es de la legalidad. Su fin es la derogatoria de una situación violatoria de las normas legales. ¿Por qué? Porque ese acto normativo es contrario a la ley. Entonces, esta sentencia que les dejo ahí está en el registro oficial 338 y lo pueden descargar. Ahí lo que le dice es, oiga, señor juez, usted puede calificar el tipo de acción. ¿Por qué? Porque, como digo, algunos abogados, pues, para incluso beneficiarse del tiempo, ¿no es cierto?, del tiempo de impugnación, que en el caso de la acción objetiva es de 3 años, frente a los 90 días de la acción subjetiva, pues presentan como una acción objetiva una acción subjetiva, o sea, están disfrazándole a la acción. Entonces, el juez puede, de acuerdo a esta jurisprudencia, el juez puede calificar la acción y decir, oiga, aquí su pretensión es la tutela de un derecho subjetivo supuestamente vulnerado por la administración pública. En ese sentido, la acción que usted debe proponer o que debió proponer es la acción subjetiva y lo tanto la acción subjetiva tiene un plazo de 90 días, si es que se ha, o término, perdón, de 90 días. Y si es que se ha presentado más de los 90 días, pues hay caducidad de la acción y en primera providencia, al momento de calificar la demanda, más bien a través de autointerlocutorio, se puede inadmitir a trámite la demanda a través por caducidad de la acción. Esto también, esta sentencia, si ustedes quieren, fue ratificado, más bien
Corte Nacional de Justicia estableció en la resolución 13-2015 también la posibilidad de que el juez sea el que puede calificar, o más bien la potestad del juez de calificar el tipo de acción que se está planteando. Y en ese sentido, pues determinar qué acción es la que se está planteando. En este caso, en la resolución 13-2015, se hablaba respecto de las acciones subjetivas o de las ejecuciones de silencio administrativo. Entonces decía, oiga, si usted está pretendiendo ejecutar un silencio administrativo, no puede ser considerado como una acción subjetiva. Entonces, también a través de esta resolución 13-2015 se establece la potestad del juez para calificar el tipo de acción que está planteando en virtud de la pretensión. Ojo, la pretensión que mueve al accionante para promover la acción será lo que mande en la calificación o más bien en el criterio del juez para poder identificar qué tipo de acción se está presentando. Por eso es que tiene que haber una correcta identificación en la presentación de las demandas, una correcta identificación de los fundamentos de hecho, de los fundamentos de derecho, de las pretensiones y del tipo de acción que se está planteando. Por eso es que muchos de los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo mandamos a completar cuando hay oscuridad en las demandas respecto del tipo de acción, porque a veces se mezclan las acciones, incluso he visto yo demandas en las que se plantean excepciones a la coactiva y luego se termina diciendo que es una acción subjetiva o de plena jurisdicción, o al revés, que es una acción subjetiva o de plena jurisdicción y luego en la pretensión señalan que se trata de excepciones a la coactiva y que son dos acciones totalmente diferentes. Entonces, todo ese tipo de situaciones deben tener en consideración para que pueda ser calificada a trámite las demandas que se planteen. Esta calificación de la clase de acción fue ratificada de alguna manera, si ustedes quieren, a través de por parte de la Corte Constitucional del Ecuador en esta sentencia interesante, la número 2186-18-EP/23, en la cual se señala y se ratifica que el Tribunal Contencioso Administrativo, al momento de calificar las demandas para identificar caducidades, posibles caducidades de la acción, pueden calificar el tipo de acción que se está planteando. En este caso, lo que se estaba analizando es si es que se trata de una acción especial de controversias en materia de contratación pública o si se trataba de una acción subjetiva. Entonces, la Corte Constitucional del Ecuador pues ratifica el hecho de que le corresponde al juez la potestad o tiene el juez la potestad de calificar la acción de acuerdo a la pretensión que consta dentro del acto de proposición. Ojo con eso. Y esto pues va a quedar ahí para que ustedes lo puedan revisar cuando tengan tiempo. ¿Qué tipos de actos administrativos de carácter normativo pues serán los impugnables a través de la acción objetiva o de anulación por exceso de poder? Pues los actos normativos establecidos a través de reglamentos, ordenanzas municipales, acuerdos ministeriales o resoluciones normativas de superintendencias que puedan transgredir disposiciones legales superiores, puedan transgredir la ley. Asimismo, actos definitivos viciados, aquellos que concluyen con un procedimiento pero que causan estado o crean situaciones jurídicas colectivas o sectoriales afectando al orden público administrativo, siempre y cuando tenga un carácter general o se esté legislando de manera general. Todos esos tipos de actos administrativos pueden ser impugnables. Vamos a ver más adelante un caso interesante sobre una resolución emitida por una superintendencia de compañías, valores y seguros, y que fue objeto de una acción objetiva o de anulación por exceso de poder. ¿Qué estará vedado de la vía objetiva? Y aquí vamos a hacer un símil, una diferenciación más bien con la acción subjetiva también, si ustedes quieren. ¿Qué tipo de acto o afectación existe? Un acto administrativo particular, individual, por ejemplo, una destitución, pues la vía impugnatoria correcta es la acción subjetiva a través del artículo 326, o prevista en el 326, numeral 1, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque protege derechos subjetivos. Ojo y con los derechos subjetivos, ¿no es cierto? Tiene que demostrarse, ¿no es cierto?, para poder plantearse la acción subjetiva que ha sido vulnerado un derecho subjetivo. ¿Y cuál es un derecho subjetivo? Aquel que se encuentra amparado por la ley. Ejemplo, en el momento que una persona concursa se somete a un concurso de méritos y oposición, ¿no es cierto? Y resulta ganadora, se le emite un nombramiento definitivo.
¿no es cierto? Ya con la emisión del nombramiento definitivo se encuentra amparado por la ley. ¿Por qué? Porque adquiere estabilidad, ¿no es cierto? Entonces, ahí ese es un derecho subjetivo a favor de un ciudadano que es parte de la administración pública. Y para cesarlo en funciones, pues únicamente tiene que haber una causa legal para poder cesarlo en funciones o para poder destituirlo. De lo contrario, si es que no hay una causa, pues se está vulnerando su derecho subjetivo, el derecho subjetivo a la estabilidad, por ejemplo. ¿Qué otro tipo de acción encontramos? O otro ejemplo, vicios directos de inconstitucionalidad de normas, la vía impugnatoria correcta sería la acción pública de inconstitucionalidad. Ojo, y vamos a ver más adelante también una, un ejemplo de la impugnación de la acción perdón, de la acción pública de inconstitucionalidad para ver si es que puede también ser objeto un acto normativo. Vamos a ver que sí. La competencia es exclusiva de la Corte Constitucional. Otro tipo de actos, actos de mero trámite o informes preparatorios. La vía de impugnación correcta sería la acción subjetiva, pero únicamente, ojo, con el acto definitivo, ¿no es cierto? No puedo yo impugnar un acto de simple administración, un informe preparatorio, un acto de mero trámite, ¿no es cierto? No lo puedo impugnar. Ese no es impugnable. Por eso es que está ahí la observación. No son recurribles de forma independiente. Serán recurribles únicamente con el acto definitivo. Otro tipo de acción, acto viciado en contratación pública, pues tenemos una acción de nulidad contractual o una acción especial en materia de contratación pública. Esta se encuentra regulada en el artículo 326, numeral 4 del Código Orgánico General de Procesos. Entonces, vean ustedes la acción subjetiva, a dónde va encaminada y para las otras actividades administrativas tenemos otros remedios. Ahora veamos un cuadro comparativo con la acción subjetiva, porque ustedes conocerán que la acción subjetiva pues, es el 90% de la carga procesal que mantienen los tribunales contenciosos administrativos, mientras que la acción objetiva pues, es mínima, es ínfima frente a la cantidad, pero es necesario establecer diferenciaciones para que se tenga claro. El objeto principal de la acción subjetiva, pues, es la tutela de derechos subjetivos particulares, como lo hemos venido diciendo. Mientras que en la acción objetiva por exceso de poder es una protección del ordenamiento jurídico. Ojo, en el un caso se tutela derechos subjetivos particulares directos de un administrado. En el otro, lo que se pretende es la protección del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque ese acto normativo es contrario a la ley. Si es contrario a la ley, lo que vamos a tener es inseguridad jurídica, ¿no es cierto? Entonces, miren que inclusive esta acción objetiva va de la mano, o si ustedes quieren, precautela la seguridad jurídica prevista en el artículo 82 de la Constitución de la República. La legitimación activa en el caso de la acción subjetiva le corresponde al titular del derecho subjetivo vulnerado, ¿no es cierto? En el caso de una destitución, pues del funcionario que fue destituido. En caso de una glosa de la Contraloría, pues el administrado, sea persona natural o persona jurídica, de derecho privado, ¿no es cierto? Puede ser de derecho privado también, pues en contra de quien se haya establecido una determinación de responsabilidades. Ese será el titular del derecho subjetivo presuntamente vulnerado y pues ese podrá presentar la demanda. En el caso de la acción objetiva, hay que demostrar, como ya lo habíamos dicho anteriormente, un interés directo, únicamente el interés directo que yo tengo en que ese acto normativo de efectos generales se deje sin efecto. La naturaleza del acto, obviamente, en el caso de la acción subjetiva, será un acto administrativo de efectos jurídicos directos, particulares, ¿no es cierto? Mientras que en el caso de la acción objetiva, pues el acto tiene efectos generales, ejemplo, un reglamento, una ordenanza, una circular. El alcance de la pretensión, y esto es importantísimo en el alcance de la pretensión. En la acción subjetiva se pretenderá la nulidad o ilegalidad de ese acto administrativo dependiendo de cómo sea planteado y dependiendo de los vicios que contenga ese acto administrativo. Segundo, se solicitará un restablecimiento, ¿no es cierto?, de los derechos que han sido, del derecho subjetivo que ha sido vulnerado. Y por último, también una indemnización. Ejemplo, en las pretensiones sobre cesaciones de funciones, sea por supresión de puestos, destituciones, etcétera, etcétera. ¿Qué se busca primero? La ilegalidad o la nulidad de ese acto administrativo, ¿no es cierto?, mediante el cual se lo cesó en funciones. Luego el restablecimiento, es decir, que se lo reintegre a su puesto de trabajo. Y segundo, una indemnización, claro, que se le pague los valores que ha dejado de percibir durante el tiempo que estuvo cesado en funciones. Entonces, miren la pretensión, el alcance de la pretensión en la acción subjetiva.
Por otra parte, en la acción objetiva o de anulación por exceso de poder, lo que se busca o lo que se pretende exclusivamente es la anulación del acto viciado. Aquí no corresponde o no cabe una indemnización, no tiene un efecto indemnizatorio. Ya vamos a ver más adelante un ejemplo práctico donde se evidencia aquello. ¿Cuáles son las reglas procesales sustanciales en el caso de la acción objetiva o de anulación por exceso de poder? Que existe un plazo prolongado, como habíamos visto, cuenta con un plazo de caducidad de 3 años desde la expedición del acto normativo. Luego tenemos una vía directa, no exige agotamiento previo de la vía administrativa ni reclamos administrativos para accionar judicialmente. Existe un efecto erga omnes, exactamente, la sentencia estimatoria expulsa al acto viciado del ordenamiento jurídico con validez y efecto para toda la ciudadanía, es decir, yo si es que no demandé, pero por ahí demandan a través de una acción objetiva un acto normativo que me beneficia a mí, ese acto administrativo se anula, se expulsa del ordenamiento jurídico, me puedo beneficiar yo. Es beneficiado para toda la ciudadanía. Aquí también me parece algo interesante y que ya les había dicho. Tal vez sea necesario que exista una reforma a través de procedimiento sumario para que no se demore mucho este tipo de procesos, un procedimiento sumario, y además también se puede aplicar aquí o ya en el procedimiento ordinario como un asunto de puro derecho. ¿Por qué? Porque no existe una carga probatoria, no existe un debate probatorio. ¿Qué es lo que, y recuerden lo que habíamos visto en las características de este tipo de acción? Se trata de un proceso en contra del acto administrativo. Entonces, no del acto administrativo de carácter normativo no existe, no exige un debate probatorio extenso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque serán alegatos. Será, vea, señor juez, en esta resolución se está estableciendo normativa, algo que está contrario a la ley. Básicamente es un tema de alegatos, nada más. Entonces, eso me parece importantísimo en estas reglas procesales sustanciales. Y como hemos dicho, pues se lleva a cabo a través de un procedimiento ordinario, ¿no es cierto? Con las reglas de las audiencias preliminares, luego la audiencia de juicio y posteriormente dictarse sentencia. Aquí les he traído dos casos, un caso interesante que fue objeto de una acción objetiva, bien planteada, obviamente, por compañías, varias compañías de seguros en contra de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, por la emisión de una resolución, en la cual señalaban estas compañías de seguros que estaba o que estableció disposiciones dentro de su articulado, dentro del artículo 2 específicamente, disposiciones que eran contrarias a la ley. Entonces, ¿qué se resolvió en este caso? Les dejo ahí el número, ustedes pueden ingresar en la consulta de causas y pueden digitar ese número y van a encontrar la sentencia tanto del Tribunal Distrital Contencioso Administrativo, así como la Corte Nacional de Justicia de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo. En la sentencia de instancia, el Tribunal Distrital aceptó parcialmente la demanda, dejando sin efecto el artículo 2.8 de esta resolución. En el recurso de casación, la sala admitió el recurso para analizar la legalidad y la congruencia normativa. ¿Y qué es lo que decidió la Corte Nacional de Justicia? Ratificó que ese artículo 2.8 pues era contrario a la ley y por lo tanto se confirmó la expulsión del ordenamiento jurídico de ese artículo y luego también declaró la ilegalidad del numeral 2.5 o del artículo 2.5 y que esto tenía relación con la prohibición de que en los contratos de seguros se establezca la renuncia a la vía judicial y se establezcan mecanismos alternativos de solución de conflictos. Entonces, la Corte Nacional de Justicia dijo que esta prohibición establecida en el artículo 2.5, pues era contrario a la ley y por lo tanto la dejó sin efecto. Los efectos de la ilegalidad, y aquí viene algo importantísimo, los efectos de la ilegalidad o de la anulación, si ustedes quieren, de ese articulado contrario a la ley, tienen efectos hacia el futuro. Ojo, desde que se dictó la sentencia para el futuro. Miren, ahí no hay un efecto indemnizatorio. ¿Qué pasó con los anteriores contratos de seguros que se hayan firmado en virtud de esta resolución emitida por la Superintendencia de Compañías de Seguros? Pues nada, ya se firmaron de acuerdo a esas normativas, a esas disposiciones, pero de ahí en el futuro pues ya no podrán ser utilizadas. Ahora hablemos de una acción prima hermana, diría yo, de la acción objetiva y que muchos de ustedes la conocerán,
la acción de inconstitucionalidad. Y sobre todo aquellos que hagan derecho constitucional, pues la tendrán más en consideración. ¿Qué nos dice el artículo 75 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? Habla del control abstracto de constitucionalidad y señala que la Corte Constitucional es competente para resolver las acciones de constitucionalidad, de inconstitucionalidad, perdón, entre algunas a los actos normativos y administrativos con carácter general. Entonces, aquí vamos a decir, a ver, encontramos entonces que la justicia contencioso administrativa, o más bien, la jurisdicción contencioso administrativa puede conocer las impugnaciones a los actos normativos, sí, ¿no es cierto? Pero también la justicia constitucional puede conocer respecto de impugnaciones a los actos normativos de carácter general, también, sí, pero ya vamos a ver las diferencias y sus semejanzas, perdón. ¿Qué dice la sentencia número 7-21-IN/24 de la Corte Constitucional? Habla acerca de la acción de inconstitucionalidad y señala que esta acción vela por la plena armonía formal y material. Ojo que en la acción de inconstitucionalidad lo que se revisa es la formalidad y la material, la forma, cómo es que nació ese acto normativo, esa ley, esa enmienda, esa reforma, etcétera, etcétera. Y cómo nació, si es que nació de acuerdo a la ley o si es que en el fondo es inconstitucional o que está vulnerando algún derecho constitucional. ¿Ok? Entonces busca la armonía entre el bloque de constitucionalidad y ese acto normativo de carácter general. ¿Ok? Entonces busca unidad y coherencia en el sistema en abstracto. Exclusión de la legalidad ordinaria, sí, eso es lo que dice esta sentencia. Las competencias de la Corte no abarcan la potestad de resolver contradicciones o infracciones relativas a normas de jerarquía legal o rango menor, como reglamentos, ordenanzas o resoluciones. ¿Qué quiere decir esto? La Corte Constitucional dice, oigan, lo que yo voy a revisar es que ese acto normativo sea conforme a la Constitución. Punto. Si tiene que ver con un choque con la ley, si es una norma infralegal, ¿no es cierto? Y tiene un choque con la ley, acuérdense que habíamos visto una de las características del principio de legalidad objetiva. Esto corresponde a una acción objetiva. Váyase por la acción objetiva. Sin embargo, esta sentencia, vamos a ver que más adelante hasta hay una complementariedad entre la justicia constitucional con la justicia contencioso administrativa. Y aquí encontramos, bueno, más adelante le vamos a hablar de la complementariedad. Esta sentencia, en cambio, de la Corte Constitucional del Ecuador, resolvió una acción de inconstitucionalidad, pero esta sentencia es interesante porque tiene que ver con lo anterior, con la sentencia de la Corte Nacional de Justicia. Es la misma resolución, si ustedes ven, la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Fue objeto esta resolución tanto de acción objetiva o de anulación por exceso de poder, así como por acción de inconstitucionalidad. En esta sentencia, ya vamos a ver que en otra más, lo que se habla es, oiga, en análisis y cuestión previa, ahí dice la Corte Constitucional, dice, la Corte constató que los numerales 2.5 y 2.8 que los vimos anteriormente, recuerdan, ya fueron declarados ilegales por la Corte Nacional de Justicia en la acción objetiva previa, por lo tanto, se abstuvo de resolver sobre ellos. Y lo que hizo la Corte Constitucional en esta acción de inconstitucionalidad es analizar otras disposiciones que fueron objeto de esta acción de inconstitucionalidad. La disposición general segunda, el artículo 2.3, que fueron también objeto de la acción de inconstitucionalidad. Entonces, la Corte Constitucional declaró parcialmente la inconstitucionalidad del artículo 2.3 y se abstuvo, como decimos, de analizar el 2.5 y el 2.8, que ya fue objeto de la acción objetiva. Y además también realizó una interpretación conforme de la disposición general segunda. Entonces, miren ustedes qué interesante. Un acto normativo, un acto administrativo de carácter normativo, en este caso una resolución emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, transitó las dos justicias, tanto la justicia contencioso administrativa o la justicia administrativa y la justicia constitucional. La una a través de la acción objetiva o de anulación por exceso de poder y la otra a través de la acción de inconstitucionalidad. Entonces, vamos a ver que
acá en esta otra acción, en esta otra sentencia, la 14-18-IN/24, habla de la complementariedad de la acción pública de inconstitucionalidad. Le dice exclusivamente ahí en el párrafo 21, dice que el análisis de constitucionalidad que realiza la Corte Constitucional a través de esta acción de inconstitucionalidad complementa al control de legalidad que realiza el Tribunal Contencioso Administrativo y la Corte Nacional de Justicia, si es que ha sido objeto de recurso de casación esa acción objetiva. Entonces, dice que su fin principal no radica en garantizar la supremacía constitucional de forma directa, sino en asegurar la coherencia y correspondencia de la norma de manera particular con la ley. Entonces, vamos a algo interesante, ¿no es cierto?, de esta acción objetiva o de anulación por exceso de poderes que puede ser también impugnada por las dos vías, pero ojo, siempre y cuando en el un caso más bien, los actos normativos pueden ser impugnados a través de las dos vías, pero ojo con esa diferenciación. En el un caso, cuando se trate de la violación del principio de legalidad objetiva, y en el otro caso, cuando exista vulneraciones a garantías o derechos constitucionales. Ojo. Como conclusiones, pues diremos que la acción objetiva de anulación o anulación por exceso de poder busca depurar el ordenamiento jurídico, ¿no es cierto? Expulsar o anular, perdón, normas incompatibles, garantizando la coherencia del sistema jurídico. A diferencia de la acción subjetiva, ¿no es cierto?, que tutela los derechos subjetivos de un ciudadano en particular. Acá lo que se va a buscar es tutelar el ordenamiento jurídico general. ¿Ok? Tiene efectos ergaones las sentencias que se dicten aceptando este tipo de acciones, pues gozan de efectos generales y obligatorios para toda la ciudadanía y no se limitan a un caso en concreto. Se deja sin efecto el acto normativo y esto puede beneficiar a todo el conglomerado social. Legitimación objetiva. No exige la titularidad previa de un derecho subjetivo lesionado para accionar. Protege entonces la legalidad pura de la emisión en la emisión de los actos normativos. Además, asegura la coherencia jerárquica obligando a que las normas infralegales pues respeten ese orden, ¿no es cierto? Y tengan coherencia con todo el ordenamiento jurídico. Además del complemento judicial, como otras de las conclusiones, diremos que el control de legalidad complementa la tutela constitucional ejercida por la Corte Constitucional, como lo vimos hace un momento. Muchas gracias, entonces he cumplido con el tiempo para no excedernos en esta noche. Muchas gracias por la atención. Perfecto, doctor Aguaiza. Muy bien, felicidades por su brillante exposición que nos ha permitido conocer una acción que, como usted bien decía, en la práctica quizá no es de las más usadas, pero seguro tiene una importancia considerable porque de alguna manera le devuelve el poder al ciudadano para que pueda sacar del ordenamiento jurídico aquellas normas que son contrarias a este. Doctor, vamos a dar paso a una ronda de preguntas, así que, estimados diplomantes, quienes quieran realizar sus preguntas, sus cuestionamientos, pueden alzar las manos y estaremos prestos para escucharlos. Tenemos la mano levantada del doctor Luis Alfredo Lajla. Doctor, ¿puede activar su micrófono, por favor, para que realice su pregunta? Qué gusto, mi estimado doctor, a los años y yo tengo una anécdota muy fuerte con usted y en base a ello, pues me dediqué un poco más al estudio del derecho administrativo y cabalmente ahora estoy tratando de ser concordante con estos requerimientos. Un saludo muy especial a usted, mi estimado doctor y doctores. Qué gusto, Luis. ¿Cómo están? Bueno, yo tengo una inquietud muy, muy fuerte. Eh, Hay un acto administrativo X que ya está prácticamente ejecutoriado. Lamentablemente, la persona que fue eh, vulnerada sus derechos con este acto administrativo no ejecutó su derecho, su reclamación legal dentro del término de los 90 días, como dice la normativa.
Entonces, yo realicé un requerimiento amparado en el artículo 66, numeral 23 y 132 del de la Constitución y 132 del Código Orgánico Administrativo sobre una revisión de oficio. Y a esa revisión de oficio estoy a la expectativa de que me emitan la correspondiente respuesta. Cabría, la pregunta es concreta, ¿cabría dentro de este requerimiento, si es que me emiten la respuesta, plantear el recurso, la impugnación subjetiva, el recurso subjetivo ante el contencioso administrativo, mi estimado doctor? Muchas gracias, estimado Luis, por sus palabras. Qué gusto saludarle a los tiempos. Antes de responder la pregunta, siempre me olvidé de decir algo. Al, al ser yo juez en actividad, ¿no es cierto? Y he tenido inconvenientes a veces con las preguntas que se hacen porque después dicen, el doctor dijo en tal exposición tal cosa y por ahí dicen, vea, y ya se está direccionando. No, no, no. Momento, aquí estamos en un evento académico, ¿no es cierto? Y en base a lo que conversamos, pues puedo plantear yo alguna respuesta. Si es que evidentemente ya he tenido criterio, pues lo diré, ¿no? Sí, yo he resuelto de esta manera, pues, y de acuerdo a los precedentes de estos autovinculantes, una nueva forma de ver, de acuerdo a la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Yo tengo que someterme a los precedentes que me autovinculan de acuerdo a los criterios que he dictado, ¿no? Pero obviamente, ¿no? Los precedentes o estos precedentes autovinculantes pueden ser cambiados, como los precedentes heterovinculantes pueden ser cambiados de acuerdo al 185 del Código Orgánico de la Función Judicial a través o motivando adecuadamente el por qué se está alejando de un criterio, ¿no es cierto? Dicho eso, como preámbulo, claro que usted puede impugnar, claro que puede impugnar. ¿Por qué? Porque tiene un acto administrativo, o va a tener un acto administrativo, espero que se emita un acto administrativo en el cual le respondan a usted sobre su petición, ¿no es cierto? Claro que ahí viene, no sé, el análisis que tenga que realizarse por parte de la administración pública sobre el contenido de esa petición para que se realice una revisión de oficio, ¿no? Ojo que, claro, esta potestad de revisión de oficio corresponde a la autotutela administrativa que mantiene la administración pública para poder revisar eh, sus propios actos administrativos. Ok, el Código Orgánico Administrativo creo que le puso un problemita ahí. eh, Tal vez no concordemos, pero claro, dice de oficio o a petición de parte, entonces ya se convierte también en no sé, se está abriendo ahí un tipo de recurso, un tipo de petición, una solicitud para que la propia administración sea la que revise. Ojo, que el principio de autotutela administrativa es una prerrogativa de la administración, es decir, a la administración es a la que si es que considera necesario volver a revisar sus actos, lo hará. No puede ser alertado por un tercero, decir, oiga, vea, aquí hay un acto por aquí que es necesario que usted lo revise. Pero bueno, así está establecido en el Código Orgánico Administrativo. Pues, y dicho eso, hay una petición y la administración está en la obligación de contestarle. Y obviamente le contestará a través de un acto administrativo. Y ese acto administrativo, pues, si contiene las características de tal, puede ser impugnado, ¿no es cierto?, ya únicamente en sede judicial a través de la acción subjetiva y obviamente dentro del plazo o término de 90 días contados desde el siguiente día de la notificación de ese acto administrativo. Esa sería la respuesta, estimado Luis. Un Bien, doctor, gusto, Luis. perfecto. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Damos paso a nuestro siguiente diplomante, el doctor Carlos Camba, para que pueda realizar su pregunta. Doctor, puede activar el micrófono. Gracias, doctor. Doctora Baiza, eh, muy agradecido. Sin duda usted, conocedor del tema, nosotros tenemos que, vamos a decir, cruzar información, porque esa es la del abogado, ¿no es cierto? Verificar cualquier cosa que se dé en las ponencias. Y también quiero felicitar la honestidad suya, doctor, porque yo he sido y soy uno de esas personas que siempre digo que cuando hay un funcionario público investido de una autoridad en estos espacios,
dicen algo y después cuando están en la investidura aplican de otra forma y usted honestamente lo ha explicado. Y ese fue, yo pienso, su parecer y hay que respetarlo. Entrando en materia, doctora, la pregunta, me quiero referir justamente a los actos administrativos. Estos actos administrativos con el carácter de normativos, vamos a decir un reglamento. Entonces, justamente usted en las conclusiones decía que busca depurar el ordenamiento jurídico. Yo entiendo que quiere decir eso, que le expulsa del ordenamiento jurídico, ¿no es cierto? Entonces, si ese reglamento está continuamente siendo depurado por la misma autoridad administrativa, que lo cambian cada 3 meses, que lo publican y de nuevo lo van puliendo, vamos a decir, y lo van cambiando, no obstante que está publicado en el registro oficial. La pregunta ahí es, doctor, si vamos a pedir un silencio administrativo porque no nos atienden dentro del término de los 90 días, yo podría plantear ahí el silencio administrativo positivo, ¿no? De acuerdo a lo que yo he pedido es a través del derecho de petición. O si ya hay el asunto de que afecta personalmente los derechos de una persona, podría yo acogerme a la subjetiva porque le está afectando a una persona en particular. Ese doctor. Ya. Muchas gracias por sus palabras, estimado Carlos. A ver, usted está planteando una pregunta interesante porque señala que si realiza una petición y no ha sido contestada dentro del tiempo que establece la norma, ¿no es cierto?, que le exige a la administración pública el contestar las peticiones, solicitudes o reclamos, señala el Código Orgánico Administrativo, pues se puede plantear la ejecución del silencio administrativo, ¿no es cierto? Y evidentemente ahí se genera la posibilidad de solicitar la ejecución del silencio administrativo. ¿Por qué? Porque se ha generado, entre comillas, digamos, prima facie, la aceptación de esa petición. Ojo. Y aquí con el silencio administrativo, creo que tienen también una clase respecto a eso. Y créanme, y yo le soy sincero, estimado Carlos, yo le soy sincero, cada vez que tengo yo en mis manos un caso de silencio administrativo, nuevamente lo vuelvo a leer. ¿Por qué? Porque el silencio administrativo ha sido desnaturalizado en nuestro Código Orgánico Administrativo. Recordemos que antes con la ley de modernización, ¿no es cierto?, se hablaba de que si en 15 días no se responde, etcétera, etcétera, se tendrá que, se tendrá que demostrar que no se contestó la petición. ¿A través de qué? De una declaración juramentada, ¿no? Más bien lo que se hacía ahí unas diligencias notariales para identificar dónde se presentó y que no había obtenido respuesta. Ahora lo que cambió con el Código Orgánico Administrativo es que se establezca o más bien se adjunte una declaración juramentada en la cual el peticionario declare bajo juramento que no ha recibido contestación. Esto con la finalidad de que el peticionario no ande ahí rogándole, porque antes lo que se solicitaba era una certificación de la administración pública en la cual diga que no contestó dentro del tiempo. Entonces, y eso era algo ilógico, porque ¿qué administración pública le va a decir, sí, va, usted me presentó una solicitud, una petición hace 2 años y no le he contestado, ¿no? Entonces, básicamente el remedio fue ese, pero creo que ya en la esencia misma de este instituto jurídico del silencio administrativo, lo que dice la norma y lo que dice la doctrina es que el silencio administrativo lo que va a generar es un acto administrativo presunto. Lo que tiene que generarse es un acto administrativo regular. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo con que se tenga como ejecución del silencio administrativo, porque tal y como está planteado en el COA, o sea, simplemente el juez se convertiría en un notario en el cual diga, ah, sí, ¿sabe qué? Pasó los 30 días, hay la declaración juramentada o la declaración jurada, no ha habido contestación y la petición se entiende aceptada. Y no es así, porque no toda petición, ojo, no toda petición que no haya sido objeto de contestación por parte de la administración puede ser aceptada.
ejemplo, o sea, yo no puedo pedir no pagar mis impuestos y que el Servicio de Rentas Internas se demore en contestarme y me diga y decir yo, vea, como no me contestó, ahora resulta que no voy a pagar impuestos. No es así. Por eso es que eh, el acto este presunto que se genere de la falta de contestación de la administración tiene que ser conforme a derecho, dice el Código Orgánico Administrativo. Por eso tiene que tener las características de un acto administrativo regular, con todos los requisitos del 99 del Código Orgánico Administrativo, es decir, con voluntad, con conciencia, etcétera, etcétera. Entonces, entramos en un terreno medio escabroso, pero eh, ahí hay que determinar con exactitud la solicitud que se está realizando, ante quién se está planteando, que sea la administración pública competente para conocer esas peticiones que se están realizando y evidentemente demostrar que no se ha contestado dentro del tiempo. Y que si el resultado de esa falta de contestación va a producir un acto administrativo que sea conforme a la ley. Y bueno, ahí están las características del silencio administrativo y únicamente ahí se podrá aceptar la ejecución del silencio administrativo. Por eso es que, y ojo, ¿por qué digo que se ha desnaturalizado este instituto o esta institución jurídica? Es porque el silencio administrativo debería estar diseñado a mi modo de ver, y esto es mi criterio, ojo, muy particular. Podrán estar de acuerdo o no podrán estar de acuerdo, eso lo podemos debatir. Pero debería estar diseñado para, por ejemplo, los permisos de funcionamiento. Oiga, yo necesito un permiso de funcionamiento para esto y le presento a la administración y resulta que la administración, porque es una actividad económica que voy a iniciar y no puedo esperar yo 2, 3 meses, un año, 2 años a que me conteste la administración, pues, ¿no es cierto? Entonces, para ese tipo de cosas, o por ejemplo, un permiso para una construcción, para ese tipo de cosas, digo, se ha desnaturalizado porque a nosotros nos llega una camionada de solicitudes de ejecución de silencio administrativo. ¿Por qué? Porque le dice, oiga, teníamos un caso por ahí, oiga, no me ha firmado el pase y salvo. Y porque no me ha firmado el pase y salvo, pido que usted me otorgue el documento de paz y salvo. O sea, ese tipo de cosas no pueden ser objeto de un silencio administrativo, porque ¿qué acto administrativo se va a generar de la falta de contestación a esa petición? O sea, no hay un acto administrativo. Sí, un acto administrativo, ojo, y si quieren, de acuerdo al concepto que establece el Código Orgánico Administrativo, un acto administrativo es la manifestación de la voluntad de la administración pública que en ejercicio de sus competencias va a producir un efecto jurídico directo en contra de un administrado. Entonces ahí hay cosas ahí muy complejas con el tema del silencio administrativo. Pero bueno, espero haber, me extendí un poquito, pero espero haber respondido su pregunta. Doctor, pero yo le decía Bien, también ahí como que teníamos algo complementario, porque le decía yo de un acto normativo. Entonces, como se trata de un acto normativo, ¿no? Y yo vengo y entro a la vía de Ya, ok, ok. hacerlo en el subjetivo, porque me afecta a esa persona y entro al subjetivo, o me voy al objetivo que, porque es en forma general, que afecta a un gremio, por decir algo, ¿no? Es que ahí no cabría, a mi modo de ver, no cabría, porque usted cómo va a hacer una petición para que se deje sin efecto el acto normativo. O sea, ese está encaminado únicamente para derechos subjetivos, vuelvo y repito, por eso es que le estaba yo dando el ejemplo de los actos, o sea, la generación o el nacimiento de un acto administrativo regular, de efectos jurídicos directos, más no con los actos normativos, porque si usted quiere que se deje sin efecto un acto normativo de carácter general, pues mire, ahí está la acción objetiva o de anulación por exceso de poder. O sea, esa es la vía idónea y la adecuada. Vamos directamente con esa acción. Hay un tema interesante que me olvidé. Para el tema en materia tributaria también hay la acción objetiva, pero no se la conoce así, sino es una acción de impugnación. Y aquí, ¿cuál es la diferencia? Interesante es que quienes son competentes para conocer esa acción de impugnación en contra de un acto normativo en materia tributaria es la Corte Nacional de Justicia directamente, más no los tribunales distritales. Entonces no hay esa gradita, sino del Tribunal Contencioso Tributario en este caso, sino directamente a la sala especializada de lo contencioso tributario de la Corte Nacional de Justicia. Entonces ahí podría responder su pregunta. bien, doctor, Gracias, muchas doctor. gracias. Vamos con las últimas preguntas, teniendo en cuenta que ya estamos por sobre la hora.
Así que les pedimos a nuestros participantes que puedan ser lo más concretos posibles. Doctora Jacqueline Pachama tiene la palabra y luego seguimos con la doctora Karina Becerra. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Doctor, si es tan amable, ¿me podría eh, un poco despejar la inquietud? Con fecha 10 de julio del 2026, el Consejo de la Judicatura emitió una resolución en la que resolvió declarar la nulidad de pleno derecho de la resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura sobre la segunda fase de la homologación de las remuneraciones de los servidores de la función judicial. ¿Esta resolución podría considerarse como un acto normativo para que nos dé lugar a plantear una acción objetiva o podríamos ir por la acción subjetiva, doctor? Muchísimas gracias por su respuesta. Muchas gracias, estimada Jacqueline. Buena pregunta. L- eh, no le podría dar yo una respuesta en este momento porque desconozco el contenido de esa resolución, qué es lo que se está planteando o lo que esté normando, o qué es lo que decidió. Eh, Usted dice que se dejó sin efecto una decisión anterior del mismo Consejo de la Judicatura y que si tiene efectos generales, pues claro, si tiene efectos generales e irradia a un conglomerado de personas, podría ser objeto de la acción objetiva o de anulación por exceso de poder. Pero no nos olvidemos, de acuerdo a lo que estábamos viendo, a las características propias de esta acción, es que lo que busca esta acción es analizar que ese acto normativo, acto administrativo de carácter normativo, sea conforme a la ley. Como se trata de de un acto normativo infralegal, ¿no es cierto? Este no puede estar por sobre la ley ni puede contraponerse a la ley. Eso es lo que hay que identificar, que esas disposiciones que están dentro de ese acto normativo no sean contrarias a la ley. Y si es que son contrarias a la ley, pues ahí sí procedería la acción objetiva. Gracias, doctor. Gracias. Doctora Karina Becerra tiene la palabra, por favor. Gracias, estimado Jordi. Muy buenas noches, doctor y demás participantes en este diplomado. Muchas gracias por su ponencia, una excelente ponencia y nos ha dejado muy claro cuál es el procedimiento a seguir en caso de una demanda de carácter objetiva. En ese sentido, doctor, una ordenanza que regula tasas por la prestación de un servicio puede ser objeto de impugnación a través de esta demanda objetiva, en virtud de que, si bien es cierto, los GAT municipales tienen competencia, de acuerdo a lo que establece el COTAC, para emitir ordenanzas en cuanto a la regulación de los servicios que presta. Sin embargo, por el incumplimiento al pago, digamos, de las tasas que se imponen mediante esta ordenanza, se ha creado también el inicio de procedimientos administrativos que no están acorde al procedimiento que establece en el COA, es decir, la separación, una de las cosas, la separación de la parte instructiva con la resolutiva y un ente independiente en el caso de una apelación. En ese sentido, doctor, este tipo de actos normativos pueden ser objeto de una demanda objetiva o de una demanda de inconstitucionalidad. Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias por la pregunta. A ver, usted me habló de una tasa, ¿no es cierto? ¿Será materia tributaria? Primero sería la pregunta. Si es emitida por un gobierno autónomo descentralizado a través de una ordenanza, se establece entonces una tasa por la prestación de un servicio. Eh, Ojo, hace un momento les conversé, lo cierto que hay la acción directa de impugnación de ordenanzas circulares en materia tributaria, y esto lo conoce la sala especializada de lo contencioso tributario. Entonces, también existe la acción para irse, para oponerse
a normativa infralegal en materia tributaria. ¿Sí? ¿Cuál es el punto, el quid del asunto que deberíamos identificar y que está en las diapositivas? Es si es que esa impugnación que yo estoy realizando del acto normativo obedece a temas de estricta legalidad, es decir, si está contrario a la ley, si es que no es conforme a la ley, o si está normando o si está estableciendo derechos que está vedado únicamente a la ley. Si es que eso es así, cabe la acción objetiva o cabría la acción de impugnación si se trata de una tasa si se trata de materia tributaria, si se trata de un tributo, ¿no es cierto? Porque el tributos y tasas, impuestos y contribuciones especiales está vedado a la materia tributaria. Pero si es que esa ordenanza vulnera derechos constitucionales o garantías constitucionales, pues ahí sí cabe la acción de inconstitucionalidad. Ojo, pero inclusive, si vieron ustedes en las sentencias que les puse ahí, inclusive puede transitar las dos vías. ¿Por qué? Pues se puede presentar ante la justicia ordinaria y también ante la justicia constitucional. ¿Por qué? Porque ese mismo acto administrativo inclusive puede afectar al principio de legalidad objetiva que es propio de la acción objetiva o de anulación por exceso de poder, o puede vulnerar derechos constitucionales. Y aquí un ejemplo clarísimo. Me acuerdo que se presentaron acciones de inconstitucionalidad en contra de varias ordenanzas, sobre todo de la costa del Ecuador, en la región de Esmeraldas y Manabí. ¿Por qué? Porque los gobiernos autónomos descentralizados habían establecido mediante ordenanza el pago de una tasa por uso del espacio aéreo. Entonces se inventaron, ¿no es cierto?, una tasa, ojo, que tiene efectos tributarios por el uso del espacio aéreo a las telefónicas. Y las telefónicas plantearon una acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque eso, y miren la trascendencia de esa decisión. ¿Por qué? Porque resulta que el uso y la explotación del espacio aéreo ya está reservado únicamente al gobierno central y no puede cada cantón poner también una tasa para que puedan usarse las redes telefónicas o las antenas, etcétera, etcétera. Entonces, miren, ahí está afectando a la Constitución, a los derechos constitucionales de esas operadoras telefónicas. Entonces, ahí se presentó esta acción de inconstitucionalidad y lo que la Corte Constitucional hizo es dejar sin efecto esas ordenanzas. Entonces, ahí miren ustedes, dependiendo del contenido de ese acto normativo, pues veremos si es que es objeto de o acción de anulación por exceso de poder o la acción de inconstitucionalidad. O, en el peor de los casos, de las dos acciones, como lo hemos visto con los ejemplos que les puse en consideración. Bien, doctor, muchas gracias. De esa manera concluimos esta sesión y más bien le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de este auditorio, sin más agradeciéndole y felicitándole por esa brillante exposición. Nada más que agradecer nuevamente a Latin Juris por este evento académico que, como dije, reúne a grandes profesionales en el ámbito del derecho administrativo y siempre es importante este tipo de conversatorios académicos para poder generar mayores ideas y generar debate sobre el derecho administrativo contemporáneo. Muchas gracias a ustedes y que tengan muchos éxitos en este diplomado. Gracias, doctor, e igualmente gracias a todos nuestros diplomantes por acompañarnos hasta estas horas de la noche. Recordarles que hoy era el último día de esta semana y nos volveremos a encontrar la próxima semana con nuevos temas, nuevos ponentes, continuando así con el aprendizaje de esta gran materia que es lo contencioso administrativo. Muchas gracias, tengan todos una buena noche. Hasta Gracias, luego. buenas Gracias. noches.